Muy bien, vamos a comenzar este nuevo capítulo. Vamos a empezar capítulo 9, Le'ilut Nishmat Rivka Bat Sarah. Rivka Bat Sarah. El domingo en la noche los va a mandar. Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem ahí estaremos. Muy bien, entonces vamos a empezar el capítulo 9 hoy con los libros que nos regaló Reb Obadia. Y vamos a ver cómo nos va en español, ¿ok? Yo creo que va a ser hasta más rápido o dependiendo si hacemos alguna pausa en el medio. Pero bueno, capítulo 9, señores. Este Yeshut es también la causa del odio que brota entre un hombre y su semejante sin ninguna razón, meramente porque uno no puede tolerar a su prójimo y lo mira negativamente. Hasta este punto ya no es nada nuevo aparentemente. El Yeshut dijimos que es el egoísmo que es gratuito, simplemente no podemos tolerar a la otra persona apenas nosotros lo vimos, hay algo que no nos gustó, pero acaba de agregar algo más, hasta llegar a despreciar y burlarse incluso de todo el bien que hay en aquel. Y acá hacemos una pausa. Acá se puso un poquito fuerte. Habíamos dicho que el Sinat Hinam, el odio gratuito, es, bueno, no me cae bien esa persona, no me gusta, hay algo que no tolero en él, aunque no lo conozco. Pero después lo voy a conocer a esa persona. Y luego de conocerlo, voy a ver no solamente algunos detalles, como dijimos, negativos, sino muchas cosas positivas. Altamente positivas. Porque todos, desde la perspectiva mía, viendo hacia afuera, todos tienen cosas realmente impresionantes. Como dicen, Nekudot Tovot. Todos tienen puntos buenos. Pero, ya que la base mía es el odio gratuito, y qué interesante, abriendo paréntesis, hoy empieza el 17 de Tamuz, las 3 semanas que hablamos sobre el odio gratuito y de la destrucción de los Batei Hamikdash, yo tengo este problema emocional, energético, espiritual, de personalidad con la otra persona. Entonces esa persona lo voy a ir conociendo y va a tener cualidades hermosas, características que quizás yo no tengo. Sobre esas cosas positivas de esa persona, yo las voy a denigrar, las voy a despreciar. Quizás esa persona, no sé, hace una mitzvah que transforma vidas. No, pero en verdad, él lo hace por el ego, o lo hizo para llamar la atención, lo hizo para show off, o lo bueno que tiene esa persona lo voy a despreciar. Esto dice el Rebbe Rashab, y es el agregado que está puntualizando aquí, es una característica extra del odio gratuito. Quizás todos los que no tengan odio gratuito para con esa persona van a ver lo bueno y lo van a alabar. Pero ya que la base mía es el odio gratuito, porque no lo tolero, porque hay algo que no me gustó, todo lo bueno lo voy a minimizar o me voy hasta burlar de las cosas fascinantes espiritualmente que esa persona hace. Que esas cosas que esa persona hace específicamente no las estoy haciendo yo. Me molesta que él las esté haciendo, ¿ok? Él desprecia y minimiza el valor del servicio a Dios de su semejante y su cumplimiento de Torah y Mitzvot. No estamos hablando ahora de que esa persona transformó el mundo. Cosas puntuales de esa persona, porque todos tienen mitzvot particulares, preciosas que uno hace. Todo eso bueno que él hace específicamente lo minimiza. Aunque aquel jamás le ha hecho daño alguno, y tampoco él, por su parte, tiene planes de dañar concretamente a su prójimo. Su corazón sencillamente no está del todo con aquel, y sin razón alguna en particular. A esto se alude en el versículo: dijeron vuestros hermanos que os odian, que los propios hermanos se vuelven sus enemigos. Y esto es algo que vemos en la Torá desde el principio. Todo el desarrollo de la Torá es particularmente peleas entre hermanos. Se repite y se repite y se repite, y Caín y Abel, y Yosef y sus hermanos, y se repite sin interrupción el tema este del odio gratuito entre hermanos. Que los propios hermanos se vuelven sus enemigos. O sea que se enfatiza
más lo negativo y no el aspecto de hermandad que hay entre ellos. La palabra hebrea para hermano, ¿cómo se dice en hebreo? Muy bien, es una expresión que denota unión. Una unión más fuerte que apenas la ausencia de cualquier cosa separando a uno del otro. O sea, es una unión profunda, esencial. Eso es lo que sentimos nosotros con nuestros hermanos, antes de que empiecen a haber, porque también entre los hermanos hay peleas fuertísimas. Pero en esencia, cuando un hermano se pelea con el otro, es como que hay una necesidad de que enseguida nos arreglemos. Porque los hermanos saben que provienen de la misma esencia, de los mismos padres. Tienen esa espiritualidad marcada como hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de ser diferentes, muy diferentes pueden ser, en esencia sienten y perciben que vienen del mismo lugar. En consecuencia, el versículo se refiere a hermanos, implicando la condición de estar unidos y conectados. Y aún así, son enemigos sin causa ni razón, simplemente porque uno no puede tolerar al otro. Entonces acá el énfasis es, en realidad, no solamente pasa esto con los hermanos de sangre. Lo que está diciendo el Rebbe Rajab es, señores, somos hermanos, venimos de un mismo padre, tenemos la misma alma colectiva, estamos todos entrelazados. Todo eso es la realidad. La realidad por la cual nos separamos no es una realidad esencial, pero hay algo adentro de nosotros que es lo que se llama el midian, el odio gratuito, que es una clipá, que es el egoísmo, que es el yeshut, que trabaja sin causa. Pero eso sí existe. El yeshut sí existe. El midian sí existe. ¿Cómo trabaja midian? Es impensado. Si uno pone en la balanza lo que nosotros somos a nivel energético, somos hermanos, ¿cómo es posible que venga uno y por ver a otro, ya, no me cae bien? Hay algo en él que no me gusta. Entonces no estás viendo suficientemente profundo, porque si vas a ver más profundo vas a ver un hermano, y lo que estás viendo es algo muy superficial, y en eso estás poniendo mucha fuerza. Es irracional. Eso proviene de Midian, del ego sin sentido que todos tenemos. Semejante persona, ahora, más detalles. ¿Qué es el odio gratuito? Primer punto, dijimos, no tolero a la persona y todo lo bueno que la persona tiene lo desprecio. Ojo, cuando nos pase eso en relación a otro, eso es una expresión de Midian. O me burlo, peor. Ahora va a seguir el Rebbe Rajab diciendo, semejante persona, aquella que tiene a Midian como comandante, dice, no es feliz con la paz y buena fortuna de su semejante. Punto. Si al otro le va bien y vos no te sentís bien con la felicidad del otro, no quiere decir que si el otro ganó la lotería tú tienes que ser feliz como si tú hubieras ganado la lotería. No estamos en ese nivel. Pero si a él le va muy bien y tú no expresas felicidad en algún grado, esto también es una expresión de Midian, de odio gratuito. Muy fuerte, ¿no? Sí, pero ¿cómo puede haber una envidia si nos llevamos tan bien y estamos tan conectados y somos parte de la comunidad y el kidushito y esto y lo otro? Porque siempre va a empezar, pero si yo lo mismo que tú y por no me lo daba a mí. Esto es mío, ¿no? Sí. Es mío, pero es tuyo también. Muy bien, ¿no? Sí, así es. Pero acá esto es una señal de alarma, Moy. Es una señal de alarma. Yo estoy muy conectado con X. Y de repente él tuvo una braja. Y yo no estoy feliz en algún grado conceptual, proporcional. Tengo que preguntarme, ¿qué está pasando con mi conexión con él? Ok, tengo envidia, pero ¿cómo voy a tener envidia con alguien con el cual yo soy un hermano? O sea, es como un test. Vamos a hacer un test después de terminar el discurso, vamos a hacer un test de odio gratuito. Si el otro le va bien
y no sale a la felicidad en tu corazón, estás atacado o dominado por Midian. Por el contrario, en secreto se alegra por el sufrimiento del otro, Has Beshalom. Este es otro concepto muy fuerte. Si el otro le va mal, y quizás nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, que le fue mal, se lo merece. O sea, Hashem está haciendo lo que tiene que hacer, justicia, esto, lo otro. Uy. Otra expresión de Midian, cuidado con eso. Pero esto es humano, nos puede pasar a todos. O en el mejor de los casos, no lo apena. En el mejor de los casos, la persona está en sufrimiento y sos indiferente al sufrimiento del otro. Si el otro sufre y estás conectado con él, en algún grado tienes que participar de ese sufrimiento para demostrar que hay una conexión con esa persona. Si el otro es feliz y está viviendo una brajá, está viviendo algo positivo y tú eres feliz, hay conexión con esa persona. Y si no pasa eso ni un lado ni del otro, hay que trabajar más al Midian que está dentro de nosotros. En verdad, sin embargo, la persona debería sentir más angustia por el sufrimiento ajeno que por el propio. Has Beshalom. Wow. O sea, en esencia, estar conectado, y va a explicar por qué. ¿El otro sufre? Tendrías que sufrir más por el sufrimiento del otro que por el sufrimiento personal. En cuanto a uno mismo, uno siempre puede razonar que lo merece por causa de sus propias faltas. Como declaran nuestros sabios, quien ve que sobre sí se abaten sufrimientos, que examine sus actos, como dice la halajá, Yefashfesh v'ma'asav, que la persona, si está pasando por circunstancias, si hay bloqueos, si hay situaciones difíciles que se repiten, bueno, la manera es hacer un heshbon nefesh, un balance personal, e identificar qué está pasando espiritualmente con uno para que estas cosas se estén dando. Pero dice, si uno busca honestamente, ciertamente hallará la razón, y si no puede encontrarla, dicen nuestros sabios, que los atribuye a la propia negligencia en el estudio de la Torah. O sea, pero en relación al otro, ¿uno qué tiene que hacer? Uno no puede juzgar el sufrimiento del otro como dice la ley, que uno tiene que juzgar el sufrimiento propio. En relación a uno la está pasando mal, bueno, hay que buscar en el alma que hay que reparar. Pero en relación al otro, uno que tiene que decir, no, Hashem, te estás equivocando. Él no puede estar sufriendo así. Si él es un tzadik, él se levanta a las 5 de la mañana, se mete en una mikve, él es un excelente padre, él es una persona que no pierde un minuto, es un excelente ser humano, él no puede estar sufriendo. Esa tiene que ser tu actitud en-frente al sufrimiento de otra persona. No decir, por algo será, se lo merece. Sino que buscar eso es defender al prójimo. Y si no puede encontrarla, dicen nuestros sabios, que los atribuye a la propia negligencia en el estudio de la Torah. Eso ya dijimos. Tomando conciencia de la causa, no sentirá angustia por sus propios sufrimientos. Todo lo contrario. No sé si hago una pausa, no sé si a ustedes les pasa a veces, pero a veces hay circunstancias raras que aparecen en la vida de uno. Golpes que llegan del Shamaim, y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué me llegó esto? Es como una sorpresa. Y uno hace ese Heshbon Nefesh y uno analiza. En vez de sentirse víctima de lo que está pasando, uno encuentra el porqué. Quizás encuentra algo que uno hizo hace 6 meses, o que uno pensó, o que uno juzgó, o una situación de hace unos años, pero uno la encuentra y ocurre una magia espiritual. Encontraste el motivo y ese golpe para automáticamente. Y esto, no sé si me agarran sobre lo que estoy diciendo, pero a mí me pasó hace 2 semanas con un hecho específico, un ataque que recibí en redes sociales.
Y más que sentirme víctima o más que sentirme lastimado, aunque me sentí un poquito molesto, me pregunté ¿por qué Hashem? ¿Por qué me está mandando esto? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué lo provoqué? Porque al final, sí, la iniciativa de las repercusiones que ocurren en tu vida tienen que ver contigo. Yo puedo buscar el motivo, yo puedo buscar la razón. Y es increíble, es magia. Cuando uno busca el motivo, cuando uno busca la razón y uno hace esa evaluación, ese balance personal, termina el problema. Porque ese problema llegó para transformarte a ti, para que puedas reparar un aspecto de tu alma que tenía que ser reparado. No para que te sientas como, ay, me están atacando, ahora qué hago, llamo a abogados. No. Esto es, tienes que ser abogado de tu alma y estar conectado con la Yugaja Pratit, con la providencia divina que te está mandando esto por una razón específica, para tu bien. Ahora, cuando el prójimo sufre, Has Besholem, hacer esto. Encontrar el detalle por qué le está pasando eso al prójimo. Entonces dice, y si uno lo busca para ayudarlo, ¿por qué no se da cuenta de por qué está pasando? Bueno, hay una mitzvah muy importante, pero muy poca, no tan bien entendida, que es la mitzvah bíblica. Ojiach, tojiach et amitej. Reprenderás a tu hermano. Y dice la halajá, ademea peamim. Hasta 100 veces puedes reprender a tu hermano. Pero el Alter Rebbe en el Tanya, en el capítulo 32, analiza muy bien esta mitzvah y dice, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Primero dice el pasuk, y que es un pasuk de Oraita, bíblico, dice, reprenderás a tu hermano, a mi teja. ¿Quién es a mi teja? Primero tiene que ser, es como tu pueblo, pero es tu nivel, es tu hermano. Si estás en ese nivel de hermano y tú vas a reprenderlo desde lo más profundo de tu corazón, entonces inténtalo. ¿Y crees que te va a escuchar? Sí, y sabes que te va a escuchar. Otra cosa muy importante que dice la halajá. Y sabes que te va a escuchar, porque si no provocas un problema mayor. Pero el punto es que el Rebbe mencionaba que antes de criticar a alguien, o de reprenderlo, o de amonestarlo, o de decirle, mira, tienes que mejorar en tal aspecto, piénsalo 100 veces. Si lo estás haciendo entonces, desde el corazón, piénsalo 100 veces, y si lo piensas 100 veces, lo vas a corregir bien 100 veces. El primer tofía es de uno mismo. El segundo, si está en la después que tú estás bien y tu intención. Dilo en voz alta para que se escuche bien eso. El primer reproche es de uno mismo, de mi acción, de lo que yo voy a hacer, que voy a reprochar a mi prójimo. Tener que reprocharme a mí mismo para estar seguro de que lo que estoy haciendo es correcto. Perfecto. Y después que haga y veo que soy puro en mi intención, después puedo aprovechar algo. Espectacular, tal cual así. Porque muchas veces hay una historia muy interesante justamente con el Rebbe Rashab, cuando vio a familiares, eran niños que estaban jugando en el campo allá, afuera de la casa, y veía que un niño era muy alto y el otro era muy bajito. El que era muy bajito era mayor que el que era alto en edad. Entonces él vio que el bajito hizo como un pozo para meter al alto en el pozo. Y cuando lo colocó en el pozo, el bajito, que era mayor en edad, dijo, ahora yo soy más alto. El Rebbe Rashab lo llamó y le dijo, mira, mi rey, para tú elevarte no hace falta bajar a los demás. Tú agarras un banquito y tú subes. Este es el punto. Muchas veces cuando vamos a criticar a alguien, cuando vamos a reprender a alguien, se manifiesta en el reproche, yo soy más que tú. Y lamentablemente, grabamos o no grabamos esto, en el sistema judío, religioso, estamos todo el tiempo juzgando al otro.
mira cómo está vestido, mira cómo cumple las mitzvot, mira cuánto reza, mira si la otra persona hace algo diferente a mi propio sistema religioso, ya lo juzgo. Y dice, no dice la verdad. Sí, todo, o sea, todo. Pero dentro de la religiosidad y diciendo la braja, hay un juicio constante de muy puntilloso. Y eso no sale desde nuestra espiritualidad, desde el alma divina, sale desde el alma animal, desde la estructura de nuestro ego, de nuestro yeshut, o esa competencia religiosa. Y bueno, sabemos de qué se trata. Estas suposiciones no pueden hacerse. En cambio, en lo que concierne al sufrimiento ajeno, uno debe suponer, esto es hermoso, que la otra persona es buena en todo aspecto y no juzgar a los demás desde la perspectiva de sus propias experiencias, pues se debe juzgar a cada persona para mérito y creer firmemente que es, sin duda, mejor que uno mismo. Dice dice la Mishnah, tienes que ser humilde de espíritu delante de cada persona. ¿Qué significa? Encontrar en cada persona ese aspecto donde esa persona que estás mirando y con la cual estás conectado es mejor que tú. Para ser shfal ruach, para ser humilde de espíritu. No considerar que donde tú eres mejor que todo el mundo, sino delante de cada persona tú ser menos, en una nekudá, en un punto específico. Así dice la Mishnah. Y aquí lo mismo. Cuando el otro sufre, Hashem, yo no entiendo por qué él está sufriendo. Él es un tzadik, él es una persona maravillosa, él es mejor que yo. En consecuencia, uno debería estar sumamente conmocionado por la aflicción de su semejante y su sufrimiento, y suplicar para este la misericordia divina. Y si sabe a ciencia cierta que el comportamiento de su semejante no es bueno, ahora viene el tema del reproche, lo reprenderá en privado y le reprochará sus malas acciones de manera tal que en virtud de ello que él regrese a Hashem y él se apiadara de él y retirara su ira de él. Pero cuando uno no sufre por el dolor ajeno y peor aún se alegra de ello, su sentimiento está motivado por el odio que le tiene, un odio infundado. Pero claro, yo no me doy cuenta de que tengo este odio porque con esa persona todos los días yo me veo y tengo una buena relación con él. O sea, quizás incluso de base, no es que él aparece y me enerva y me molesta y no lo tolero y no hay una buena comunicación. No, quizás está todo bien. Pero, como dicen, cuando las papas queman, así decimos en Sudamérica, cuando en el momento de la verdad, ahí se demuestra tu verdadera conexión con él. Él la pasa bien, tiene una bendición, tiene algo positivo y lo disfrutas como propio, una señal de conexión. Y si él sufre y tú no pides por él y no sufres con él, señal también de Midian, de la expresión de Midian en cada uno de nosotros. ¿Ok? Con esto fue el capítulo 9. ¿Cómo hacer para corregir eso? Ahora vamos. Porque uno lo tiene. Muy bien. Primero hay un concepto que en Yiddish hay una frase que dice así: Wissendig die Krankheit, das ist ein halber Refuge. Conocer la enfermedad es la mitad de la cura. Yo creo que lo que el Rebbe Rashab está haciendo en los primeros 10 capítulos o un poquito más es hacernos entender cuál es la enfermedad del odio gratuito, cómo se expresa Midian. Al considerarlo, a estar sumamente precavido de cómo es, ya ganamos la mitad del camino porque sabemos cómo se expresa. Se va a querer expresar, eso no es lo que tiene que ser. Vamos a ver más adelante cuáles son las estrategias que son muy espirituales, que tienen que ver con ejercicios de humildad muy profundos, que vamos a ver más adelante. Pero no estamos mal, estamos 10 capítulos, son 32, estamos avanzando.
Muy bien, ahora bien, capítulo 10. Por causa de nuestras múltiples transgresiones, el pecado del odio infundado se encuentra arraigado, especialmente entre la gente piadosa. ¡Pah! ¡Qué golpe! Esto es lo que más me gusta a mí del Rebbe Rajab en este discurso, es que no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como yo creo ningún rabino las dijo, por lo menos o pocos, ¿no? Dice, repito, quiero repetir esto. Ahora bien, por causa de nuestras múltiples transgresiones, el pecado del odio infundado, el odio gratuito, esa expresión de Midian, se encuentra arraigado. Cada palabra es importante, ¿eh? Especialmente entre la gente piadosa, aquellos que sirven a Hashem. Bueno, estamos en las 3 semanas justamente de la destrucción del Beit HaMikdash. En estas 3 semanas todos los rabinos, los sabios se llenan la boca de este concepto. Pero pasan estas 3 semanas y como que se fue. Es impresionante. Es como una maratón para llegar a Tisha B'Av y a ver quién llora más en Tisha B'Av. Y después, esto está... ¿Usted recordó algo que dice Rabino Anciano que dice que... Más fuerte, así la gente aprovecha también. No, sí. No, que la gente escuche el comentario. Para no decir nombre, que un rabino decía que si tú te examinas diario, cuando llega Yom Kippur te es más fácil. Oh, wow. No tienes que llegar a Yom Kippur exactamente, sino cada día te examinas, te vas tomando introspección y entonces te es más fácil. Perfecto. Vas entendiendo lo que está pasando con tu vida. Espectacular. Sí. Autoanalizarte. Exacto. Cada uno construye para sí. Esto es para decir cada palabra despacito. Miren lo que pasa. Cada uno construye para sí. Estamos hablando de cada judío religioso, cada piadoso habló. Cada rabino, cada líder comunitario, cada shohet. Carpintero. Sí, no, carpintero, no está hablando de carpintero, pero bueno, cada uno ¿qué vamos a dejar para los carpinteros? Cada uno construye para sí un pedestal basado en su propia concepción exclusiva de erudición de Torah y Abodá. O sea, cada uno agarra una bandera diferente a partir de la Torah que sabe, a partir del movimiento al cual pertenece, a partir de su linaje, a partir de su Torah, no de la Torah. Acá lo dijo bien. Basado en su propia concepción exclusiva de erudición de Torah y Abodá, servicio a Dios. O sea que su servicio a Dios y su estudio de Torah es la base de la fragmentación. Esto no puede pasar. La Torah sagrada que provoque esto es fuerte, claro. ¿Por qué? Creo que lo decíamos en los primeros capítulos. Si hay 2 personas que discuten a nivel laboral, a nivel comercial, y uno se insulta con el otro, ahí se ve ineludiblemente los egos de las personas. Y son egos tan toscos que o se quedan en egos o la persona dice, uy, me equivoqué. Y va y arregla con la persona el problema. Es más fácil arreglar esa situación porque son egos muy toscos, normales. Pero cuando el ego es la base, está basado y fundamentado en la Torá que yo estudio y en el servicio espiritual que yo tengo, ahí es mucho más complicado. Mucho más complicado porque ningún rabino te va a decir, este es mi ego. Ellos que te van a decir, lo estoy haciendo basado en la halajá. Estoy peleando esta guerra, es una pelea divina, es una pelea, la pelea por Hashem. Hashem Shamayim. Soy un Pinjas. En verdad, es de fundamental importancia que aquellos que se dedican a la Torá y al servicio a Dios se unan y comuniquen entre sí. O sea, Señor, la Torá que estás estudiando se tiene que expresar en tu vida. Si realmente el rabino
de Chabad, y el rabino de la comunidad de Sefaradí, y el rabino de Breslev, y el rabino de los Ashkenazim. No se pueden juntar a hablar y aprender unos de los otros y comunicarse y hablar con Derech Eretz y con palabras que suaves. Divrei Jajamim be Nachat Nishmaim. Entonces, ¿qué está pasando? Y muchas veces no pueden. Y no pueden. Entonces, ¿qué está pasando? Repito, en verdad es de fundamental importancia que aquellos que se dedican a la Torah y el servicio a Dios se unan y comuniquen entre sí. Pues respecto del estudio de la Torah, nuestros sabios aplicaron el versículo: tal como el hierro afila al hierro, del mismo modo un hombre afila al otro. Yo te necesito a ti, necesito de tu servicio, necesito de tu Torah, porque lo que tú experimentas y lo que tú vives me va a edificar a mí. Tú no eres una amenaza para mí, todo lo contrario, tú eres parte de mi crecimiento, parte de mi evolución, porque tú tienes Torah, no tienes otra cosa. Y bueno, tenemos que meter este discurso en el corazón, interpretándolo en el sentido de que tal como un hierro afila al otro, dos sabios se afilan mutuamente en la halajá. Ninguna persona puede asumir por sí mismo que su propia perspectiva es la verdadera. Si uno estudia halajá, uno se da cuenta que hay muchas opiniones en una misma circunstancia. Y mucha gente viene y dice, no, la halajá es esto. No. Eso es una señal o de ignorancia, de ignorancia, pero también de ego. Ninguna persona puede asumir por sí misma que su propia perspectiva es la verdadera. Solo cuando uno oye la opinión discrepante de un colega y lo debaten entre sí sinceramente, pueden llegar a la verdad de la cuestión. Yo necesito escuchar la opinión discrepante del otro. Voy a ganar dos cosas. O voy a cambiar mi opinión, que también eso puede ser bueno, o puedo afianzar mi opinión. O puedo fortalecer el concepto al cual yo estaba arraigado. Similarmente sucede en la esfera de Abodá, el laborioso trabajo en procura del desarrollo espiritual personal. Cuando las personas revelan unas a otras sus fallas interiores y hablan de ello, se obtienen una serie de beneficios. Este es el concepto de hablar con un amigo, el concepto de ir a un terapeuta, el concepto de hablar con un rabino o con un yoetz, con un consejero. ¿Cuál es el punto? Yo necesito de la otra persona, necesito otra opinión, otra perspectiva, necesito escuchar al otro. Este es el concepto de que uno se afila al otro. Esto está escrito también. El rey Shlomo dice, Daga balev ish yashchena. Una preocupación en tu corazón, aléjala. Te viene el Hasidut y explica lo siguiente. Yashchena significa let it go, aléjala. Pero yashchena se puede también, si pones la shin, la haces sin, es yasigena. Yasigena significa háblala. Yasigena la jerim, háblala con otro. Necesitamos de la otra persona, necesitamos de un amigo, necesitamos de un consejero, porque nosotros el problema no lo vamos a ver de la misma manera si no nos abrimos al otro. Hay otro concepto fascinante, esto como un mini Fabrengen. Cuando hay dos personas, preguntan los maestros hasídicos, ¿cuántos Yetzer Hará hay y cuántos Yetzer Tov hay? Uno diría 2 y 2. Muy bien. Dice no. Cuando hay dos personas que se unen positivamente, como es el objetivo entonces hay 2 Yetzer Tov contra un Yetzer Hará. ¿Cómo así?
decimos en Panamá. ¿Por qué? Porque cuando yo me uno con Natán en un tema espiritual, en una conversación profunda, mi Yetzer Tov se une al Yetzer Tov de él, porque los Yetzer Tov, la perspectiva de luz, se unen, son humildes. Pero mi Yetzer Hará no se une con el Yetzer Hará de él. ¿Por qué? Porque al Yetzer Hará es tan egoísta que solo le interesa ganar la batalla en este cuerpo. Lo que el Yetzer Hará de Natán haga, mi Yetzer Hará no le interesa en lo absoluto. Entonces los Yetzer Hará son tan egoístas que ni se une en la batalla con el Yetzer Hará del otro para que el otro tenga éxito. ¿Qué me importa si el otro Yetzer Hará tiene éxito en el cuerpo de Natán? Entonces, esta es la perspectiva hasídica del beneficio cuando hay dos personas que se juntan. Cuando hay dos personas que se juntan, hay dos luces contra una contra una oscuridad. Y por eso es tan beneficioso juntarse con otra persona para estudiar, pero también para hablar de temas personales, de temas emocionales, de temas de atascos o de bloqueos o de situaciones que uno quiere salir de ellas, porque uno mismo no puede. En uno mismo hay un Yetzer Hará contra un Yetzer Tov. Pero si yo me uno con otro judío, con otro amigo, con un rabino, con un terapeuta, son dos perspectivas positivas contra una negativa. Entonces dice así: cuando las personas revelan unas a otras sus fallas interiores y hablan de ello, se obtienen una serie de beneficios. En primer lugar, cada persona tiene determinados defectos de los que ella misma no es consciente. No se da cuenta a causa de su amor propio, que embota su sensibilidad. Como declara el versículo, el amor cubre todas las infracciones o las imperfecciones. Dice, el amor personal, ese ego que oculta nuestras fallas. Esto se aplica con más razón a los propios defectos en el plano de los rasgos del carácter. Uno evade esa responsabilidad de analizar profundamente sus rasgos de carácter negativos. Entonces, cuando yo me conecto con el otro y es una relación de hermanos, es muy positivo que el otro me llame la atención y me reproche de una manera positiva. El amor que la persona por naturaleza siente por sí misma los enmascara. Ese es el ego. Y otra persona le ayudará cuando los lleve a su atención. Además, cuando la persona... A mí me pasa mucho esto en la conversación con la gente que veo todos los días. Hablo con la gente y hay un momento de pausa donde parece que la persona descubrió América, ¿ya? Y queda una pausa como que, wow, me diste algo que es un momento, ajá, es impresionante. Además, cuando la persona expone verbalmente sus fallas interiores, al hablar siente mayor aflicción que la sentida previamente antes de hacerlo. Una cosa es en tu mente saber de que tú tienes una falla o un pecado. Ahí está todo el tema del vidui, el tema de confesar, de hablar todos los días de nuestras fallas. Pero cuando uno lo hace con un amigo y uno lo baja del pensamiento a la verbalización, es mucho más profundo. Si ya lo estás hablando es porque querés erradicarlo, querés sacártelo de encima. Es otra técnica también que utilizamos con la gente de que todo lo negativo lo escriban. Lo escriban. Es una de las técnicas porque cuando uno tiene pensamientos negativos, abriendo un paréntesis, o catastróficos o ansiedades, tenerlo aquí es una cosa, pero escribir todos tus pensamientos y mirarlos es como que te libera también. Bueno, esta sensación hace que sienta remordimiento por todas sus actitudes negativas y lleve a la persona a un cambio radical. Elimina su deseo por ellas, corrigiéndolo considerablemente. Pero para todo esto necesita a su prójimo. Este es también el objeto de la confesión verbal de los pecados. Es una enorme enmienda para el alma del pecador, pues la verbalización de los pecados propios hace que la cuestión le importe más íntimamente,
toque las fibras más interiores de su alma, llevándolo a sentir gran dolor y remordimiento. Nuestros sabios explicaron, ya lo dice acá justo lo que dije antes, nuestros sabios explicaron un concepto similar en su comentario sobre el versículo: si hay preocupación en el corazón del hombre, que la aparte. El verbo hebreo empleado para que la aparte, yashigena, sugiere un verbo similar, yasigena, que significa que hable de ella con otros. Me acuerdo del discurso hace unos años. Sí. Así el versículo puede interpretarse como significando que si hay preocupación en el corazón del hombre, que le cuente a otros acerca de ella. ¿Y eso no es Hachonara? No, a otros significa al consejero. O sea, mira, Jaime, estoy sufriendo con X situación y quiero que me des un consejo. Sí, pero casi siempre esa situación va relacionada con otro más. No, tú vas a... Que sea algo muy solamente tuyo. No sea relacionado con otra gente, porque la gente se tiene que tener cuidado. No entrar en detalles de quién es la otra persona que te está haciendo daño. Sí. Somos testigos de que cuando alguien habla de sus problemas, su dolor se vuelve mayor que antes, pero luego se siente mejor. Qué interesante, ¿no? Sí, a mí me pasa con un primo mío que no es observante, ¿no? Y él me llama, y él es una gente preparada, es médico, y me llama y me habla esto, lo otro, y me dice, no, tranquilo que era para terapia, porque es médico, pero me está hablando 8 horas. Entonces tengo que oírlo, ¿entiendes? Claro. Y por eso yo dije, bueno, 8 horas entonces. Tú tienes que ver en ese momento, a ver de qué manera lo paras. Sí, ese es el lío, a veces vas por la rama, pero... Sí. Y él te dice, oye, tranquilo que era para terapia, tigre. Para él poder expresarse. Exactamente. No, aquí estamos hablando de algo. No te preparas, un médico. Sí, y acá los rabinos también son preparados, pero se pelean entre ellos. Este es el hidush de este capítulo. Lo mismo es cierto en el área de Abodá. Cuando uno habla de sus defectos interiores, en ese momento siente un gran dolor, pero posteriormente se siente mejor, pues muchas faltas y pecados habrán sido eliminados de este modo. Al expresar estas negatividades, uno es más consciente de ellas y también tiene la fuerza como para decir, bueno, esto lo estoy expresando como para ya terminar con esta situación. Si es una situación que la persona va a seguir cometiendo este tipo de fallas o pecados, obviamente no lo va a contar a alguien porque es algo con lo cual vive todo el tiempo. Además, cuando la gente debate la mejora espiritual entre sí, cada uno propone medios de corrección de los defectos y pueden corregir conjuntamente de aquí en más determinados aspectos de su comportamiento, de modo que sean de una forma específica. Y una decisión tomada por 2 o más personas tiene mayor solidez que la tomada por una persona sola, y por lo tanto es más duradera. Resulta entonces que cuando quienes sirven a Hashem combinan sus esfuerzos, se obtienen muchos beneficios. Entonces, todo lo que pasa cuando no es de esta manera, se tira todo a la basura. Ahora bien, todo esto es posible solo si la persona tiene la cualidad de bitul. ¿Qué era bitul? Anulación, ser abnegado. Y es capaz de acercarse y unirse a otra. Pero si uno es dominado por su yeshut, por su ego, le es imposible revelar sus defectos interiores a otro. Y esto es la virtud, ¿sí?, de la vulnerabilidad. La gente piensa, hasta los últimos años, que ser vulnerable es ser débil. Es ser débil. En realidad, ser vulnerable viene del bitul, viene de la humildad, viene de la anulación. Y de esa manera uno termina fortaleciéndose. Entonces, ya sea porque lo considera inferior a sí mismo, no tan seguido que me trabé. Me trabé. Te vamos a dar a ti la cosa. Ya sea porque se considera inferior a sí mismo, y entonces, ¿cómo puede revelarle sus cuestiones? ¿De qué le servirá? ¿Cómo puede beneficiarse de esa persona? O principalmente, ¿por qué él no puede, en esencia, unirse a otra persona tanto en el estudio de Torah como en el servicio de Hashem, según se explicará en el capítulo siguiente?
en el estudio de la Torá, él defiende obstinadamente su opinión y considera que la verdad es tal como la indican su sabiduría y conocimiento. Se niega a aceptar cualquier otra opinión, ni siquiera para oírla y considerarla imparcialmente. En una situación semejante, cuando la gente debate una idea de esta manera, uno se aleja más todavía del otro y se vuelven adversarios. O sea, interesante ese punto. O sea, si la base es el ego, entonces... No, déjalo ahí, no pasa nada. Si la base es el ego... Amén. Si la base es el ego, no solamente que no te voy a escuchar, no solamente que no quiero debatir, sino que lo que va a ocurrir es que el hecho de que hayas venido a faltarme el respeto va a crear una brecha más grande entre nosotros. O sea, ahora antes no nos veíamos, antes no hablábamos, antes tú y tu sinagoga y yo en mi sinagoga, pero ahora somos enemigos. Ahora somos adversarios. Antes quizás yo no hablaba tanto de ti, o sea, no nos conectábamos, pero ahora somos adversarios. ¿Y la base de todo eso qué es? Puede ser la Torá. Es el ego que está disfrazado de Torá, pero eso no es Torá. Este desacuerdo, a su vez, se convierte posteriormente en un argumento para justificar el que no puede involucrarse y unirse al otro, pues aquel dijo tal y cual cosa, etc. O sea, agarramos ese aspecto negativo por el cual nos desconectamos y ahora es la base de la desunión y la base de la imposibilidad de proyectos juntos, y es muy fuerte, es muy muy fuerte. Y hay una, no sé si han podido observar, pero yo he visto en algunas comunidades, cuando pasan cosas que mueven a la persona, alguna situación negativa, lo aleinu, y de repente todas las comunidades hacen como una resolución de empezar a trabajar juntos y unirse, y conferencias, y dura por un tiempito esta energía, después se disipa, pero después cada uno sigue, porque saben que esa es la esencia, para terminar con toda la negatividad expresada con la destrucción del Beit HaMikdash, hay que unirse, pero no permanece en el tiempo. Cada uno construye su rancho, cada uno construye con su bandera su comunidad, y es el desafío más grande de nuestra generación. Todo basado en el ego, y un ego muy contaminado con aparentemente Torah, y eso no es Torah. Así que Bezrat Hashem, hasta la próxima.